Yo quisiera que habláramos de algo que a lo mejor va a ser incómodo para algunos de nosotros. Y es que yo quisiera hablar esta noche de dar. Y no te preocupes, no voy a hablar de dar dinero. Pero primero vamos a comenzar hablando de ciertos personajes que en nuestra vida tienen a veces un papel bien grande, voy a decir. ¿Quiénes de ustedes tienen amigos, familiares o están casados con un tacaño? No, es verdad que era mala la pregunta. Vaya, ¿quiénes tienen amigos tacaños? Dejémoslo ahí para que no tengamos problemas hoy en la noche. Ok, bajen la mano. Tacaños hay de diferentes niveles, fíjate. Está el don Cangrejo, sí, el que le gusta hacer dinero, pero es un negociante y le va bien en la vida y a lo mejor de vez en cuando se le caiga algo, ¿verdad? Después está el rico MacPato, que es completamente enamorado del dinero, de su fortuna, que la cuida. Y está, por supuesto, el señor Burns, que es lo más malo de los malos. Pero yo te quiero hacer una pregunta acerca de ser tacaño. Fíjate, es chistoso porque en algunas ocasiones los tacaños son graciosos, en otras ocasiones no. Yo te quiero hacer la pregunta esta noche: ¿disfrutas de estar con un tacaño? Te lo pongo un poco más específico. ¿Disfrutas salir a comer con un tacaño? Te cuentan todo, ¿verdad? Los centavos, la propina, sacan la calculadora a mitad de la cena para ver cuánto le va a tocar pagar, ¿sí o no? Es difícil caminar con alguien que tiene este estilo de vida. Es difícil vivir al lado de una de estas personas que constantemente están tratando de cuidar lo poco o lo mucho que tienen, porque déjame decirte que esto de la tacañería no tiene nada que ver con lo que tengamos en las cuentas de banco. A veces tenemos muy poquito y lo poquito que tenemos lo atesoramos de tal forma que parece que fuera mucho, pero es poco, es poco. Es poco y no hacemos la vida más fácil para los que nos rodean. Si tú eres un papá tacaño, tu esposa podrá decir qué tremendo es sacarte un par de zapatos para el colegio de tus hijos. O qué terrible es buscar la manera de pasarte, de hacer el bypass para poder dar algo que realmente necesitan. Y es que el problema del tacaño no es que sea chistoso a la hora de comer o que todo el mundo le haga bromas o que se vuelva un estándar de medida de cómo administras tu dinero. Lo que pasa es que en la mayoría de casos el tacaño ignora una gran palabra: la necesidad de las personas, incluso su propia necesidad. Y no voy a hablar, este pasaje que hoy vamos a ver no habla necesariamente de tacañería, fíjate, pero yo quería comenzar poniéndote en este modo de pensar, porque yo creo que es importante que todos nosotros lleguemos a pensar si yo estoy siendo tacaño con lo que tengo. Y que conste, esta noche no solo voy a hablar de dinero. Esta noche yo quisiera hablar de lo que Dios te ha dado, que tú tienes y es algo bueno, pero que todavía no estás completamente convencido a darlo. Y quiero hablar esta noche de lo que Dios puede hacer con lo que tú le des, que es algo increíble. Pero te pongo ahora una pregunta para iniciar el estudio del pasaje de esta noche. ¿Por qué será? Dios puede hacerlo todo, ¿verdad? Dios tiene el poder para hacerlo todo, ¿sí? ¿Por qué será que cuando la gente, la humanidad o las personas incluso que le siguen necesitan algo, por qué Él no chasquea los dedos y milagrosamente nos caen las cosas del cielo? ¿Sí o no que esta es una de las preguntas grandes que los ateos y aquellos que son contrarios a la Biblia tienen? Uno te dice, si Dios puede terminar la guerra, ¿por qué no la termina? Si Dios puede acabar con el hambre de África, ¿por qué no lo hace? Esa es una de las grandes preguntas que la gente que no cree a Dios o que no toma a Dios en cuenta en su forma de ver tiene en contra de los creyentes. Ellos dicen, si ustedes adoran a un Dios que puede hacerlo todo, ¿por qué? ¿Por qué Dios no da lo que nosotros necesitamos simplemente? ¿No te has puesto a pensar? ¿Por qué? Yo creo que la pregunta nos va a ser respondida esta noche. Yo te quiero pedir que me acompañes a Mateo capítulo 15. Y hoy quisiera que estudiáramos y meditáramos acerca del secreto que tiene la provisión de Dios. Vamos a hablar de una historia que todos conocen, que la hemos oído. Vamos a hablar de panes, de peces y de un evento
muy conocido por cualquier creyente, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de cómo Dios provee y cuál es el secreto para lograr esa provisión de Dios. Yo te pido que lo busques y que leamos el versículo 32 y el 33. Mateo 15, 32 y 33. Si tu Biblia tiene un subtítulo, vas a ver que ahí dice alimentación de los 4,000. Versículo 32 dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿y de dónde? ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? La misma pregunta que nos acabamos de hacer. Respondámoslo con la escritura, pero primero acompáñame a orar. Ahí donde estás, inclina tu rostro y oremos al Señor. Padre, esta noche venimos delante de ti a agradecerte el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Y Señor, yo te pido que hoy hables a nuestros corazones, de forma que una semilla quede plantada ahí y dé fruto para tu gloria. Señor, no queremos nada más que oír tu voluntad y hacerla para que tú seas glorificado, Señor. Redargúyanos, exhórtanos si es que lo necesitamos y ayúdanos a ver el dar como una señal de madurez en nosotros que nos decimos tus hijos. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos el tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Te pongo un poco en contexto. ¿Qué estaba pasando en este pasaje? Si tú ves Mateo capítulo 15, te vas a dar cuenta que Jesús está desarrollando su ministerio en Galilea, en las regiones que están alrededor del lago de Galilea o el mar de Galilea, y está haciendo una gran cantidad de señales. Está sanando a los enfermos, está abriendo los ojos de los ciegos, está sacando demonios, está haciendo cosas increíbles, demostrando con su forma de obrar que Él es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías. Es lo que está haciendo Jesús en las ciudades de Galilea. Y está haciendo algo así como una gira. Él llega a un monte y está en un monte apartado, en un lugar desierto. Y la gente llega a Él y comienza a sanar enfermos y a hacer todo lo que ya te conté. Pero en medio de todo esto surge este pasaje. Y Él dice, lo primero que dice es increíble porque nos ayuda a ver cómo Dios mira la necesidad de aquellos que le siguen. Dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, les contó su inquietud. Dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Jesús plantea ahora una necesidad. Y yo creo que lo que vamos a ver esta noche en el pasaje es como Dios va a tomar a sus discípulos, Jesucristo va a llevar a sus discípulos en un proceso de volverse agentes dadores. Él quiere que sus discípulos adquieran su visión. Él quiere que sus discípulos le imiten y lo lleva por 3 pasos. El primero de ellos es que les llama a empatizar con la gente. Él les llama a la empatía. Ustedes van a ver que lo que ha sucedido acá, que viene Jesús, mira a la gente, llevaban ya 3 días con Él en un lugar desierto, se habían ido lejos y no habían a dónde comprar de comer. Obviamente alguien podía haber dicho, vamos a ver a Jesús, y se llevaron su canasta de picnic y les duró, ¿cuánto te dura? ¿Quiénes han ido al mar? Sabes que la comida, sobre todo en un lugar así, no dura. Y vas a ver más adelante que lo que tienes ahí son familias. Había niños, había adolescentes en crecimiento, había hombres. Y a donde hay hombres la comida se acaba. ¿Verdad? Y exactamente eso es lo que sucedió. Viene Jesús y después de 3 días de estar con Él, siente una necesidad y llama a sus discípulos. Y Él demuestra ahí, en lo que Él llama y les dice y les abre su corazón, Jesús demuestra un interés constante en las necesidades de aquellos que le han seguido. Uno dirá, ¿por qué 4,000? Yo me acuerdo que había una alimentación de los 5,000 en algún lugar. Y esto parece una reprise de algo que ya pasó. De hecho, sí. En Mateo capítulo 14 tú puedes ver que ya había sucedido. En el versículo 13 tú puedes ver que ya había sucedido una alimentación semejante. Pero las condiciones eran completamente diferentes. Completamente diferentes. Hay algunas diferencias grandes que tú vas a ver en el pasaje. Lo primero es que, si tú recuerdas, en la alimentación de los 5,000 ellos estaban en un lugar donde había hierba.
parecía ser un lugar bastante fértil. Y él y entonces la necesidad no la plantea él. Vienen sus discípulos y le dicen, Señor, ya se está haciendo noche, ¿y a dónde vas a mandar a que compren estos a la tienda? Y Jesús les dice, no, denles de comer ustedes. ¿Y qué hacen los discípulos? Van a asaltar a un niño. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Tenía cuántos panes? 5 y 2 peces, ¿verdad? Ahora vas a ver que las condiciones son completamente diferentes aquí. En 5,000 la necesidad viene planteada por los discípulos y Jesús les enseña una lección diferente. Y en 4,000 ahora Jesús plantea una necesidad. Y la respuesta de los discípulos parece que tienen Alzheimer. Versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿y de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Fíjate, ¿están diciendo los discípulos que no tienen pan? No, ¿verdad? Están diciendo que no tienen suficiente pan. Están diciendo, nosotros somos incapaces de agarrar esto que tenemos y dárselo a todos. Pero fíjate otra cosa más. Versículo 32 no dice que Jesús les estaba pidiendo algo. Jesús les abrió su corazón y les dijo, aquí hay una necesidad. Los apóstoles en 33 se sientan aludidos y dicen, hey, pero nosotros no podemos. Y casi puedo ver a Jesús viéndoles a los ojos y decirles, eso no es lo que te pregunté. ¿Sabes? Yo creo que la multitud, en este caso, a diferencia de los 5,000, la multitud había entendido este pasaje que Jesús dijo de sus propios labios. Dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo creo que la multitud finalmente había entendido. Llevaban 3 días ahí, imagínate, llegas en el día 1, Jesús Cristo hace milagros, te sana a los enfermos, eras cojo, eras ciego, ahora estás sanado. ¿Qué te detiene 3 días? ¿Por qué no regresar a la casa todavía que había tiempo y todavía que había comida y agua? ¿Por qué quedarse con Jesús 3 días? Los 3 días siempre son sugerentes en la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, no los veo convencidos. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús en la tumba? O por lo menos el cuerpo de Cristo. 3 días, ¿verdad? 3 días siempre simboliza un proceso de muerte y de renovación. Entonces, probablemente esta multitud ya había creído en Jesús. Ya había creído y se había quedado con él 3 días, aunque aguantaran hambre. Tremendo, ¿verdad? Tremendo porque la multitud había entendido. Los que no habían entendido que era su deber eran otros. Fíjate cómo lo dice Pablo, hablando y citando algo que no vas a encontrar en los evangelios. Esta es una cita inédita en los evangelios. Yo te voy a explicar ahora. Dice, Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, como yo trabajo, dice Pablo, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué cita de los evangelios está citando, valga la redundancia, Pablo ahí? Ninguna. Es una frase que no se registra en los evangelios, pero que Pablo cita directamente de Jesús. Jesús vivía con esta actitud, más bienaventurado es dar que recibir. Y es lo que trató de enseñarle a sus discípulos y seguramente era algo famosa porque llegó incluso a oídos de Pablo que no había estado con él directamente, pero es la forma en que Jesús ha vivido toda su vida. Piénsalo, siendo Dios, teniendo todo el derecho, estando allá en el cielo, decidió bajar, hacerse chiquito y vivir una vida miserable, dándose a los demás durante 3 años tremendos de ministerio y de sacrificio. Él entendía que es dar y que es más bienaventurado dar que recibir, pero al parecer todavía a los discípulos les hacía falta entender un poco más. Y ahora yo quiero preguntarnos a nosotros mismos, si alguien te describiera en 5 palabras, es un ejercicio que se hace por ahí para conocer a alguien. Si alguien te describiera en 5 palabras, dentro de esas 5 palabras estaría que somos generosos. No sé. Dentro de estas 5 palabras estaría que somos empáticos, o sea, que podemos ponernos
en los zapatos de otra persona y entenderle, que somos comprensivos. Respóndetelo tú. Yo seguramente ya tengo 0 en esas dos. Pero es eso. Jesús quiere instilar un poco de la forma en que Él vivió en sus discípulos y les plantea una necesidad grande sin pedirles nada. Y los discípulos dicen, ey, hasta ahí no llego. O sea, yo no puedo. Se les había olvidado que hace un capítulo nada más de la Biblia, Jesús había tomado estos, ¿cuántos panes? 5 panes. ¿Y cuántos peces? 2. Y los había dado a 5,000 hombres, pero no eran solamente 5,000 hombres, no estaban contando mujeres ni niños, o sea, eran 5,000 familias probablemente. ¿Te imaginas cuánta gente había ahí? Y se les había olvidado y dicen, hey, nosotros no tenemos. ¿Cuántas veces hemos dicho, qué tremendo, este país está en una necesidad tremenda, pero no podemos hacer nada? Pobrecita la hermana fulanita, no tiene que comer. Ojalá que Dios provea. Pobrecito fulanito, no le da el queso, ¿verdad? Y va a dejar todas las materias. Qué chivo es estar en el cuadro de honor. ¿Cuántas veces vemos y pasamos a la par de personas que tienen necesidades grandes y uno se mira a sí mismo y dice, soy pobre, yo no puedo, lo ignoro, lo dejo en visto? Jesucristo quiere enseñarnos hoy una lección que primero pasa por entender que para nosotros es cierto, los discípulos tenían razón. Ellos decían, ¿y de dónde tenemos nosotros panes para saciar esta multitud? Es imposible saciar las necesidades de estas personas. Las personas viven en necesidad y nosotros no podemos hacer nada. Sí, claro, para nosotros es imposible. Pero fíjate que hoy dice Juan 15:5, dice, yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero lo importante es entender la última parte. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Los discípulos tenían razón, ellos no pueden. Y tú tienes razón, nosotros no podemos resolver los profundos problemas de la sociedad salvadoreña. Ni siquiera podemos completamente ayudar a las personas que tenemos alrededor y están pasando por dificultades. Conste que no estoy hablando solamente de necesidades económicas. Algunas personas pasan por carencia de palabra. Uno mira los errores que han venido cometiendo una y otra vez. Y uno dice, alguien debería decirle que eso que está haciendo está mal. ¿Por qué yo no? ¿Por qué no me tomo el tiempo yo de ir y hablar con él? Es que no puedo, claro, no podemos. Pero en Cristo todo cambia. ¿Sabes cómo es? Hay una historia que a mí me gusta mucho y es una historia acerca de un juguete. Había un niño que tenía un juguete preferido. Era un modelo de carro rojo metálico con sus llantas de caucho. Al carrito solo le faltaba caminar. Y el niño quería su juguete y había pasado años con su juguete y lo cuidaba y lo pasteaba. Yo no sé cómo hacía, pero era un carrito de juguete que era su adoración. Pero entonces un día llega delante su papá y le dice, mira papá, yo creo que es tiempo de cambiar el carro. Ajá, le dice el papá, ¿cómo así? Sí, es que yo he visto que ahí mis amigos tienen mejores carros, algunos ya tienen el control remoto y yo sigo con el mismo viejo carro. Ok, le dice el papá, vamos. Ay, entonces vino el bicho, agarró su carrito, ¿verdad? Y dijo, último viaje que hago con vos, ¿verdad? Y se subió al carro con su papá y comenzaron a manejar. Entonces de repente el papá dio un viraje hacia una zona de la ciudad que no era muy privilegiada. Y el niño dijo, aquí no vamos a Multiplaza. Qué tacaño, quizás se va a ir a Metro, dijo. Okay. Seguía caminando. Y pasó a otro centro comercial y cada vez mientras más avanzaba en el auto, el vecindario se iba poniendo más y más feo. Secuestro express, dice el niño. ¿Qué pasó aquí? Y entonces el papá al final, después de haberlo llevado a un barrio bastante
peligroso, voy a decir así, parquea el carro, le dice que se baje y le señala a unos niños que están en una esquina. Los niños que estaban sucios, andrajosos, jugando contentos y se miraba que se pasaban algo. Y entonces el niño estaba con un gran signo de interrogación y le dice, ¿por qué me traes aquí? Y el papá le dice, mira más de cerca, le dice. Me van a brincar, dice. No, acércate. Y se acerca y comienza a ver que lo que los niños estaban pasando, con lo que estaban jugando bien contentos, era un carro hecho de una botella de plástico vacía, con una rueda de tapadera de botella de gaseosa. Y se lo pasaban ahí y se estaban pasando el tiempo de sus vidas. Obviamente los niños ni siquiera se fijaron en él, pero el hijo lo vio todo. ¿Y qué creen que hizo? Con lágrimas en sus ojos, él regresó a su papá y le dijo, ya entendí. Agarró su carro y se lo fue a regalar a los niños. Y se regresó con su papá. Ahora yo te quiero preguntar, esta historia tiene un final abierto. Si tú fueras el papá de ese niño, ¿qué harías después? Le doy un par de varitazos para que ande regalando su juguete. Ok, ¿sabes? Yo creo que Dios a veces hace eso con nosotros. No nos está pidiendo nada. Si te fijas, el papá de la historia no le pidió nada al niño. Dios nos lleva a ver algunas veces la necesidad de gente a nuestro alrededor solamente para probar nuestro corazón. ¿No te ha pasado? ¿No eres tú de estas personas que parece que tienen un imán en el trabajo y la gente se te acerca y te cuenta sus problemas y vos decís, ¿y a mí por qué me dicen? Todo el mundo me pide consejo, yo no sé por qué. Yo creo que Dios te está llevando al lado pobre de la ciudad y te está mostrando la necesidad que hay en las personas, solo para probar nuestro corazón. Y ahora yo te pregunto, ¿estamos pasando la prueba? Como el niño la pasó. O sea, tomamos el carrito que Dios nos ha dado, que con tanto esfuerzo probablemente hemos construido, y lo ponemos al servicio de alguien que lo necesita. Como te dije, esto no se trata de dinero. Dios quizás ha puesto en tu corazón una capacidad increíble para enseñar la Biblia. Quizás Dios ha puesto en tu corazón un talento musical enorme que tú puedes usar para conectar con otros. Quizás Dios ha puesto en ti la capacidad de enseñarle a alguien a sumar o a multiplicar. Y eso se necesita, sobre todo por cómo está el sistema educativo ahora en nuestro país. ¿Qué hacemos con el carrito que Dios nos regaló? Precisamente esta es la pregunta que le hacía Jesús a sus discípulos. Y mira lo que sucede después. Vamos al versículo 34. Cuando vio que no habían entendido, Jesús les hace otra pregunta. Dice, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Okay. Otra vez, regresemos a Mateo 14. ¿Cuántos panes tenían? 5. Ahora, ¿cuántos panes tienen? 7. ¿A quién le robaron los panes en 5,000? A un niño, ¿verdad? Y ahora ellos de su bolsa, tenían 7 y unas pocas pepescas. ¿Sí? Es lo que sucedía. Ok, ¿qué creen ustedes que hizo Jesús? Jesús los lleva al segundo paso del proceso que creo que debe llevarnos a nosotros, fíjate. Él los lleva a entregar lo que tienen. Y les dice, 7 y unos pocos pececillos, versículo 35. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Otra diferencia con 5,000. En 5,000 era hierba, aquí hay tierra, era un lugar desierto. Y tomando él los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y sus discípulos a la multitud. Muy interesante el orden de lo que está haciendo Jesús y vamos a estudiarlo con detenimiento. Pero fíjate primero, ¿qué usó Jesús para alimentar a la multitud? Lo que siempre usa.
Dios siempre usa lo que nosotros tenemos a la mano. Y yo te quiero citar esta historia porque es quizás una de las más icónicas en este sentido. Éxodo 4:2, la zarza está ardiendo, Moisés se ha acercado, se ha quitado los zapatos, la zarza le habló y le dijo, quiero que vayas a liberar al pueblo de Israel. Y Moisés dice, soy tartamudo, no puedo oír. Y entonces Dios le dice, ¿qué tenés en tu mano? Y él le dice, un palo. Y Dios usó esa vara. Dios usó esa vara, si tú conoces la historia, durante todas las 10 plagas. Su vara, el palo era la estrella de la película. Tú lo ves, hasta en los 10 mandamientos sale la vara. El bendito palo fue usado en todo. Pero Él usa lo que nosotros tenemos en la mano. Siempre es así. ¿Por qué será? ¿Por qué Dios ahí, en esa situación, no dijo? ¿Por qué Jesús no dijo? No se preocupen, yo sé que no tienen, siéntense y miren. Y llovió maná del cielo. Ya había pasado antes. ¿Por qué tuvo que tomar los 7 panes duros, porque ya llevaban 3 días, y los cuantos pececillos tostados, salados probablemente que tomó, de los discípulos? ¿Por qué? Porque Dios, en su infinita misericordia, quiere usarte a ti y a mí para proveer. Siempre lo hace. Fíjate, tengo algunos ejemplos bíblicos ahí para que lo pienses. ¿De dónde salió Eva? La provisión de Dios para el hombre. De una costilla. ¿Por qué Dios no hizo otra escultura de barro y sopló en la nariz como lo hizo con Adán? ¿Por qué hizo partícipe al hombre de dar y luego proveer? ¿Por qué tuvo Dios que decirle a Noé que durante 120 años construyera un barco en un lugar a donde no llovía? Y yo te garantizo que Noé no era constructor de barcos. No existía. ¿Por qué? ¿Por qué Dios usó la vara de Moisés? ¿Por qué Dios no le enseñó a decir unas palabras mágicas y que saliera, no sé, fuego de la tierra, desapareciera un helicóptero? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dice, pone en el corazón de David ir delante de Goliat con piedras del arroyo y una onda? ¿Por qué no con la espada de Grayskull? Dios siempre usa lo poco que nosotros tenemos para proveer a otros, pero debe pasar por Él, siempre. En nosotros, una vara es un palo, pero en las manos de Dios, esa vara se convierte en algo maravilloso. En la onda de David era una piedra, pero con el poder y el apoyo de Dios, eso era una bala dirigida a la frente del gigante. No sé si estás captando. En su plan, Dios en su misericordia quiere darnos el privilegio a nosotros de participar en saciar las necesidades de este mundo, pero sobre todo de aquellos que le han seguido, de los mismos creyentes. Dios nos quiere usar y no importa si lo que tienes es poquito, no importa si lo que hay es insignificante, no importa si mi capacidad es limitada o si soy chiquito y gordito y fellito. Me estoy describiendo, ¿verdad? Okay. No importa. Dios quiere usar lo que tú tengas. Te lo garantizo. Y es precisamente lo que le va a enseñar a sus discípulos. ¿Por qué? Quizás aquí yo te voy a contar el corazón de este mensaje. El secreto de la provisión de Dios para las necesidades somos tú y yo. Nosotros somos la clave. Nosotros podemos volvernos agentes de bendición para este mundo o podemos hacernos los del ojo pacho y dejar que el hombre que habían golpeado en Jericó se muera tirado. O somos el samaritano o somos cualquiera de los otros que pasaron y se hicieron los suizos. Nosotros decidimos. Dios nos quiere dar el privilegio. Y obviamente Dios en su misericordia nuevamente nos da lo necesario. Me llama mucho la atención las palabras que Jesús utiliza en Lucas 12:32. Dice, no temáis manada pequeña. No somos muchos, ni muy fuertes, ni muy inteligentes. Hay excepciones, obviamente. Pero la gran mayoría de nosotros no somos un portento, perdón. Porque a vuestro Padre le ha placido daros
el reino. Él dice, ya les proveí de todo, o sea, ya les di todo. El reino es suyo, no tengan miedo. Y fíjate cómo sigue lo demás. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y es un principio que hemos enseñado mucho desde este púlpito. Es un ejercicio que nuestro corazón se vuelva a donde están nuestros bienes. Nuestro corazón sigue a donde nosotros estamos invirtiendo, no es al revés. No me van a hacer de repente dar mis 7 panes y pepescas a la gente, pero es una disciplina que yo debo tomar para que entonces mi corazón se vuelque ahí. Y yo creo que el corazón de los discípulos en este pasaje dio un vuelco, pero ellos tuvieron primero que ser honestos y decir, esto es lo que tenemos, y entregárselo a Jesús para que Él hiciera algo maravilloso. Porque Dios, otra vez, nos da lo que necesitamos para compartir. Primera de Timoteo 6, 17 al 19 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos, pero no en dinero, en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es decir, si vamos a ser despojados de nuestros bienes, recordemos que Dios ya nos dio todo lo que nosotros necesitamos. Dios nos ha dado la seguridad de que un día cuando muramos vamos a estar delante de su presencia, que no vamos a tener más dolor, que no vamos a tener más angustia, que nuestros cuerpos van a ser perfectos, que estamos alejados completamente de la enfermedad y de la muerte y del poder del pecado. No tenemos por qué temer del futuro. Si vamos a perderlo todo en este mundo, amén. Tenemos más allá. Nosotros tenemos una esperanza en el porvenir y no dependemos de la AFP, que se le está acabando el dinero, y no dependemos de este mundo que se está deteriorando, y no dependemos de los políticos, gracias a Dios. Hay esperanza en el porvenir y no depende de nosotros, sino de Dios. Él nos dio todo y nos pide que nos despojemos de estas cosas que nos hacen estorbo. Dios nos ha dado talento, Dios ha dado una gran cantidad de capacidades, y sí, Dios ha dado dinero. Lo que nos pide es que lo pongamos a sus pies. Lo que Él haga con eso es muy su problema. Entonces, en la matemática de Jesús hay algo interesante acá. Regresa al pasaje. Versículo 36. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias al que lo ha dado todo, ¿verdad? A Dios. Y luego los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Fíjate, en la matemática de Jesús, partir, que en la aritmética terrestre es dividir, ¿verdad? Para Jesús eso no significa partir. Partir es multiplicar. Como los círculos de vida se multiplican. Ya nos dividieron, dice la gente. No, se multiplican. O sea, en la matemática de Jesús así funciona. Si parte el pan y parte los peces, es precisamente para que más personas sean alcanzadas. Y esta es una enseñanza grande en cuanto a nosotros. A veces, se asustó, ¿verdad? A veces necesitamos ser partidos para crecer, para ayudar a otros, para multiplicarnos. Debemos pasar por el dolor de que nos separen, poniéndolo de esta forma, para poder ayudar a las personas que necesitamos ayudar. Y no vamos a tener menos porque nos partan, vamos a tener más. ¿Ves cómo es una aritmética interesante? De hecho, yo te quiero llevar a otro pasaje que habla precisamente de esto, de dar. Y quiero que pongas atención a lo que Cristo nos manda ahí. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y pasan los canastos de la ofrenda, siempre que lo citan, ¿verdad? Pero fíjate, está diciendo que debemos dar con alegría. Pero mira lo que sigue. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, me dice, despójate de lo tuyo con alegría
y me está diciendo que voy a tener suficiente para dar después. ¿Ves que es una aritmética rara? No es restar, no es dividir. Cuando doy, sumo. Cuando parto, multiplico. ¡Y qué bendición! Precisamente eso es lo que Jesucristo quiere que sus discípulos entiendan en este pasaje. Que ellos son incapaces, nosotros somos incapaces, pero si todo pasa, nuestros recursos, nuestros talentos, lo que Dios nos ha dado, pasa por medio de Jesús, Jesús lo multiplica y lo usa de una manera increíble y de una manera sobrenatural. Ilógica para este mundo. Es la cosa más ilógica que puede haber en este mundo. Doy y recibo. Parto y multiplico. Comparto y me prospero. No tiene lógica. En un mundo que está acostumbrado a invertir para sacar, a hacer negocios, e incluso, yo voy a decirlo de esta manera con mucha tristeza en mi corazón, este principio ha sido usado en otras doctrinas, voy a decir, con fines maliciosos. Y ellos dicen, dele al Señor su casa, hermano, y Dios le va a regalar otra. Dele al Señor su carro y Dios le tiene preparado el Rolls Royce. Mentira, eso no es cierto. Lo que está diciendo ahí es que en nuestro corazón debe haber alegría en el despojo de nuestros bienes, porque lo que viene es mejor. Entonces fíjate lo que dice, para que teniendo todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El corazón de Dios está en dar. ¿Sabes cuál es el problema? A veces nosotros llegamos a pensar de Dios que Él es el quitador universal. Y eso no es cierto. Dios es el dador universal. ¿Cómo así? Vienes a Jesús y lo que inmediatamente te quita son los placeres. Y te quita la libertad de irte con tus amigos a beber. Y te quita la libertad de tener más de una relación. Me quita. Yo vengo al Señor y me involucro más y me quita. Eso no es cierto. Mientras tú más te involucras con Dios, más recibes. Dios es el dador universal, no el quitador. Quitemos ese concepto errado que el mundo ha querido meternos, que Satanás ha instilado en todas las cosas del mundo y sus corrientes. Dios no está aquí para quitarte. Dios está aquí para darte. Y si te fijas, ahí no dice, dame los 7 panes y los pececillos y los multiplico y yo voy a darle a todo esto que coman. No. ¿A quién le dio los panes y los peces? Después que hubo dado gracias y los partió. A sus discípulos. Regresó a ellos y ellos lo dieron a la multitud. Un paso necesario también. Cuando yo pongo mis talentos, mis recursos al servicio del Señor, Él me regresa más. Regresó más. Y yo debo darlo a los demás y volverme un dador como mi Dios es un dador. Así funciona. Pero todo depende en las manos de quién están mis recursos. Para algunos, este es un pedazo de mármol. Si yo te diera mañana un pedazo de mármol y te digo, esto es lo que quiero que tengas como un tesoro, una de dos, ¿verdad? O me ves raro y me decís, este ya se puso loco, o me lo regresás como pedrada. Pero ¿sabes qué? Un pedazo de mármol en las manos correctas, bueno, en mis manos sirve para detener la puerta. No vamos a mentir aquí. Pero en las manos correctas, un pedazo de mármol puede ser una obra de arte. Fíjate en esto está hecho todo esculpido en mármol. ¿Te imaginas? ¡Qué trabajo! Increíble, una piedrecita se puede convertir en una obra de arte. 7 panecillos y a saber cuántas pepesquitas pueden alimentar a 20,000 personas. No sé si ves que somos instrumentos en las manos del Maestro. De hecho, así se llama un libro muy interesante. Si nos dejamos usar, las buenas obras de Dios para nuestra vida son increíbles, pero debemos dejarnos usar. Fíjate, yo creo que en el fondo Dios quiere que disfrutemos de la vida dando. Y si no damos, nos perdemos una gran oportunidad de ser plenos. Vivimos
alcanzados, preocupados por el mañana, pensando que se nos va a acabar lo que tanto nos ha costado construir la champa a la orilla de la Salguate. No tiene sentido. Dios quiere que seamos plenos como Él es pleno. Él da y no le importa quién le da. O sea, hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, así dice la Biblia. Él da, continuamente da. Y créame, cuando les digo que, como bien dice hermano Steve, no había hombre más feliz que Jesucristo sobre la tierra, porque Él vino a dar, a darse a sí mismo. Un óleo de gozo mayor que el de mis compañeros, dice Salmos. Es increíble. Pero si tú quieres experimentar la plenitud, da. Porque yo voy a hacer una pregunta. ¿Será que me estoy aferrando a lo poquito que tenemos? ¿Será que yo estoy agarrado de esta relación? ¿Estoy agarrado de mis posesiones? ¿Estoy agarrado de la pena que me da compartir con otro? ¿A qué me estoy agarrando? ¿Qué es lo que me impide soltar lo que tengo y que sirva de bendición para otro? No sé. Dímelo tú. ¿Qué te impide volverte un dador? Y ojalá que la respuesta sea nada, porque lo que viene es increíble. Vámonos ahora al versículo 37. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Cosas interesantes en este pasaje. Comieron todos. ¿Están incluidos los discípulos? Yo creo que sí. Todos se comieron, todos se saciaron. Y no solo se saciaron, recibieron exceso. ¿Cuántos panes entraron a las manos de Jesús? 7. Pero ahora ellos estaban recogiendo, ¿cuántas canastas? 7 canastas. Dios recibió pancitos de estos que son 5 por la cora ahora. Y uno dice, ¿y de dónde le pusieron la levadura a este volado? O lo mordés y se desinfla. ¿Sí? Y Jesús te devuelve 7, pero canastas. Y fíjate, interesante, porque la palabra en griego que utiliza en este pasaje es la misma palabra que se utiliza en cierta ocasión cuando a Pablo lo bajaron de un muro, en una canasta. No era una canasta pequeña, probablemente era una canasta de un tamaño decente. Yo creo que quepa en una canasta de ropa. Algunos de vosotros, amados, no. Pero te imaginas, recibe un pancito y te da una canasta llena. El tercer paso por el que Dios nos lleva, primero nos hace ver la necesidad y nos llama a ser empáticos, a empatizar con la necesidad del mundo. Segundo, nos llama a entregar lo que tenemos, a no aferrarnos y dejar que Él nos muestre sus maravillas. Pero en tercer lugar, Él nos llena, nos saciamos y todavía nos sobra para seguir adelante con el camino. Reciprocidad por todos lados. Tú vas a ver en este pasaje que es la ley de la reciprocidad continuamente. Mira cómo dice Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cortemos la uñita del queiquito y demos eso, y eso es lo que vamos a recibir. No me sorprende que muchos de nosotros vivimos ahora en carestía, en dificultades económicas, porque recortamos la parte que damos y deja el dinero, recortamos nuestro tiempo, recortamos nuestros recursos, podemos dar más para el reino, pero no lo hacemos y por eso no vivimos vidas plenas. Constantemente es una ley de producción. Fíjate, si tú das fruto, dice la Biblia en Juan 15:12 que Dios te va a limpiar, es decir, te va a perfeccionar para que sigas dando más fruto, porque todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve la misma cantidad de fruto, para que siga dando una uva cada año. Más. O sea, Dios quiere de nosotros más, esa es la palabra de esta noche.
Dios quiere que le des más para que Él te pueda usar más y para que pueda recibir más por todos lados. Constantemente nos llama a que le imitemos, porque Dios desea ser imitado. Constantemente nos lo dice en la Biblia, pero pues, específicamente con esto, es ser el dador universal, Él quiere ser imitado. Juan 6:35 dice: amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Estos hijos es semejantes a Él en su naturaleza, en su forma de comportarse, en su forma de conducirse, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Teniendo la capacidad de hacer daño, Él elige no hacerlo. Y le da cosas buenas. Algunos malos tienen cosas muy buenas. Y nos frustra. ¿Qué no nos frustra? Es parte del plan de Dios. Teniendo todo lo bueno de la vida, ellos no pudieron reconocer a lo único que hacía falta. Eso es triste. Pero nosotros podemos. O sea, nosotros tenemos la riqueza de su reino, tenemos las promesas de la vida eterna, tenemos una promesa increíble en su palabra, de que cuando damos más, recibimos más, y somos más felices, y somos más plenos, y vemos más las manos de Dios en nuestra vida. Tenemos esa promesa, y lo único que nos pide es que seamos fieles. La fidelidad es el asunto. Constantemente Apocalipsis 22:12 me lo recuerda a mi mente. Esto es un pasaje que continuamente viene a mi mente cuando yo no estoy haciendo lo que debo hacer, fíjate. Porque yo te debo confesar algo, aquí te abro mi corazón. Cuando Dios me llevó a este pasaje para enseñarlo esta noche, yo creí que iba a hablar de otra cosa completamente diferente. Pero cuando más estudié el pasaje, Dios me llevó más a este proceso de decir: hey, no estás haciendo lo que debes. Dios ha puesto una carga, y yo te voy a contar en algún momento de un proyecto que tengo en mí, de una carga que debo llevar a cabo. No sé cómo lo voy a hacer, obviamente no tengo los recursos, pero Dios me ha dicho que lo haga y vaya, eso es para mí también. Porque Él dice en Apocalipsis 22:12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, el premio está para recompensar a cada uno según su obra. Esto de dar y de participar en ayudar a otros, en proveer para las necesidades de otros, no es algo que se va a quedar en pérdida. A lo mejor ahora nos parece pérdida, pero créeme, eso no va a pasar. Jesucristo en su momento va a dar proporcionalmente a lo que has hecho. Y no proporcionalmente, yo diría todo lo contrario. Déjame corregir eso. Exponencialmente. Él dice: bienaventurado, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es lo que dice constantemente Jesús. Ahora, es una ley extraña, por supuesto. Mateo 25:28 dice: quitadle pues, hablando de una parábola que tiene mucho que ver con este pasaje que leímos, la parábola de los talentos. Él entregó a cada quien según su capacidad, y hubo uno que lo escondió, que lo enterró, que se lo guardó, lo fue a poner en la gavetita donde guarda la placa la abuelita y lo dejó ahí. ¿Sí? Pero fíjate lo que dice después: quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es una ley dura y rara. ¿Por qué al que tiene se le da más? Precisamente para que él siga dando más fruto. ¿Por qué al que no tiene se le quita? Porque lo poquito que tuvo no lo usó. ¿Para qué lo va a tener? Si Dios nos ha dado un poquito de lo que quieras, ponle ahí lo que Dios te esté hablando a tu corazón hoy. Si Dios nos ha dado un poquito, pongámoslo para su reino. Aunque sea, metámoslo al banco, porque fue una de los reclamos del Señor. Hey, ¿por qué por lo menos no lo entregaste a los banqueros y recibo el interés? ¿Por qué no? Es la pregunta. ¿Por qué no? Porque esto es una ley que se mira aún afuera, fíjate, en el mundo. Yo tengo aquí una tabla, no sé si la vas a poder ver. Tengo una tabla de los personajes históricos que más dinero han donado a cualquier cosa, ¿verdad? Los filántropos. Tengo aquí a los 10 filántropos que han dado, mira, en el orden
30.900 millones de dólares. ¿Te imaginas? Una cantidad exagerada. Y lo gracioso es que si tú ves los nombres, algunos de ellos te van a sonar. ¿Sí o no? Eran millonarios. O sea, no por dar 30.900 millones de dólares te quedaste pobre. De hecho, todo lo contrario. Tienen muchísimo más. Todos estos que están acá son multimillonarios. Y yo te quiero mostrar algo más. Curiosamente, de los 10, ahí hay de todo. Te lo prometo que hay de todo. Pero 4 de 10 son cristianos. Yo creo que esto no es una casualidad. Algunos de nosotros quisiéramos estar ahí, ¿verdad? Pero déjame decirte que en la tabla del Señor tú puedes estar. En la tabla de recompensas, cuando Él entregue a cada quien de acuerdo a su obra, tú vas a estar. Y sobre todo, si has puesto en tu corazón volverte esto, un dador, como Dios es dador. Dios nos da en exceso, no para que lo guardemos ni para que lo presumamos en Facebook o subamos a Instagram, mi nuevo carro. Dios nos da en exceso para motivarnos. No es un negocio a donde yo meto y tú me das y yo te doy mi sueldo y me perdonas la deuda. No funciona así tampoco, sino que es un aliciente para buscar dar el fruto como a Él le gusta, para que Él sea glorificado. ¿Quién recibió la gloria de este milagro? Jesucristo. ¿Quiénes operaron? ¿De dónde salió el recurso? De los discípulos. Pero yo creo que ellos estaban contentos. Y lo vamos a ver más adelante, probablemente en el Evangelio, tú te vas a dar cuenta que era una de las cosas más increíbles que sus ojos hubieran visto. Cómo Dios usó lo poquito que ellos tenían para alimentar a toda la multitud. Y lo que ellos dijeron, no se puede, sí se pudo, porque pasó primero por las manos del Maestro. Y ahora yo te pregunto esta noche, ¿te atreves a creerle a Dios? Jesucristo hoy nos ha llevado por un camino a donde nos ha mostrado lo mucho que este mundo, que nuestro mundo, que el hermano que está sentado a la par tuya en esta noche necesita. Y nos pide que le demos lo que tenemos en la mano, o en la bolsa, o en el corazón, o en tu mente. Y te promete que lo que tú des va a ser multiplicado para que sigas dando más. Pero la gran pregunta de esta noche es, ¿le crees? ¿Le crees capaz? Si tú le crees, y yo le creo, vivamos conforme a este principio y demos. Cuando nos pidan, demos. Cuando no nos pidan, demos. Cuando veamos una necesidad, demos. Y hay suficiente espacio para hacerlo. Hay suficiente necesidad para hacerlo. Ponlo al servicio del Señor y el Señor va a hacer cosas maravillosas de lo poquito que nosotros tenemos. No vivamos aferrados a 7 panes y unas cuantas pepescas. No sirve de nada guardarlas y dejar que se pudran ahí. Dios nos ha dado algo precioso que Él quiere que utilicemos en servicio del reino y para glorificarle a Él. ¿Por qué no? ¿Qué nos detiene? Vamos a orar. Señor, esta noche en que nos has llevado por esta historia y por esta lección que les enseñaste a tus discípulos hace casi 2000 años, venimos delante de ti a pedirte perdón, porque no hemos sido como tú. Porque muchas veces nuestras oraciones y nuestra vida en general, nuestra relación contigo, ha estado basado en lo que podemos recibir de ti. Pero ya no queremos que esto siga. Señor, yo te pido que en nuestros corazones esta noche nazca tu visión y que veamos la necesidad de aquellos que te siguen, sobre todo aquellos que son nuestros hermanos en Cristo,
y que estemos ahí para ellos cuando lo necesiten. Mis talentos, mis recursos, mi vida está puesta esta noche a tus pies. Yo te pido que la uses como a ti te plazca. Yo soy tuyo. Úsame para glorificarte, Señor. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.